¿Qué libro se llevaría usted a una isla desierta? ¿Es esto una pregunta boba? Pensemos en estas respuestas, pensemos en la pregunta y de un modo o de otro comenzaremos a comprender más sobre qué tipo de lectores somos. Cuando llegan las ferias del libro y empiezan las entrevistas, de inmediato surge la pregunta y usted y yo escuchamos las consabidas respuestas. El Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches, la obra completa de Platón, las tragedias de Shakespeare, la obra completa, por ejemplo, de Fernando Pessoa. Ahora bien, la inquietud es si de hecho esta persona se llevaría esta obra o por el contrario, está hablando de cuál es la obra que mejor lo representa a él como lector. Porque este tipo de obra ha sido consultada una y otra vez. Ha sido estudiada, ponderada y de uno u otro modo, cuando dicen, ¿es este el libro? De pronto lo que quieren es mostrar una imagen delante de los demás, un perfil de lector. Porque así como un tipo de obra cuenta con una suerte de marketing, así también varios lectores, incluso en las redes sociales, quieren modelar una apariencia de quiénes son en realidad y muestran la serie de nombres célebres para decir yo soy un lector del Quijote o yo soy un lector de Las Mil y Una Noches, cuando en la realidad sencillamente están empleando la sombra que da esta obra para mostrar una apariencia en particular. Pero cuando uno comienza a analizar qué ha leído al respecto, qué puede llegar a interpretar, qué aporte brinda, se da cuenta que estamos en el reino de la apariencia. El reino de la apariencia nunca ha sido más fuerte que ahora. Y en términos de lectura, esto adquiere una altura considerable. Hoy, muchos de los clásicos son empleados como los caballitos de batalla, pero cuando de inmediato uno insiste en si estos tipos de lectores han llegado a ahondar o siquiera consultar con cierta frecuencia esta serie de libros, se da cuenta de la verdad. No es así. Los clásicos son libros que se venden, que se citan, pero que rara vez se leen. Y esto, por supuesto, es controvertido, pero no por ello deja de tener algún asomo de verdad. Entonces, cuando se formula este tipo de pregunta, llegará una persona muy distinta como Chesterton y dirá, yo quisiera un libro que me ayude a escapar de una isla. Porque está ese tipo de lectores que comprenden que el ejercicio de la literatura comprende la diversidad. Que una obra separada de las demás es una obra problemática. Que la literatura se hace a partir de la literatura, al igual que el pensamiento, al igual que las humanidades, en términos generales. Y llegar a considerar una obra por encima de las demás es justamente hablar de un criterio definitivo que separe unas y establezca una suerte de jerarquía. Y esto de pronto no es tan sencillo. Cuando aparecen, por supuesto, las 100 mejores novelas, los 100 mejores escritores, de inmediato uno puede responder ¿a partir de cuál criterio? ¿Cuáles son esos lectores que se han reunido y han encontrado justamente la piedra filosofal de la crítica literaria a partir de la cual se puede establecer qué es qué? No deja de tener cierto tipo de arrogancia. Ahora, otros que responden a este tipo de pregunta consideran, bien, quiero hablar de la obra más significativa para mí. Pero esta es una obra que ha sido leída, consultada, ponderada en más de un sentido. Y de inmediato, cualquier lector puede imaginar que esta puede ser una recomendación, porque se muestra esto con una intensidad fascinante. Pero Thomas de Quincey, en un ensayo portentoso sobre la filosofía de Heródoto, nos dice, bien, la intensidad de una obra va en proporción inversa a la diversidad que cuenta. Y él mismo pregunta, ¿cuál en esta pregunta usual es el mejor de los libros? Se burla un poco de Rousseau diciendo, Rousseau no había leído mucho como para tener la cultura suficiente para responder una pregunta de esa índole.
pero insiste. Obras, por ejemplo, como El Rey Lear, muestran una intensidad fascinante, pero en la medida en que profundizan sobre el tema de la ingratitud filial, en esa medida dejan de lado cientos de temas más. Y Thomas de Quincey pareciera decirnos, yo sí me tomo en serio esta pregunta y quisiera entender que si alguien de hecho fuera a seleccionar un libro entre todos los demás, una característica fundamental no sería tanto la intensidad, sino la diversidad. Y dentro de la diversidad, considera Thomas de Quincey, ningún libro llega a la altura de Heródoto. Otros diríamos Michel de Montaigne. Otros estarían tentados a pensar en un gran libro de historia, qué sé yo, La decadencia y ruina del Imperio Romano de Gibbon, o por qué no, la obra completa de Will Durant, Su historia de la civilización, que comprende narraciones sobre la literatura, sobre la arquitectura, sobre la política, sobre la economía. Bueno, estaría haciendo trampa porque se estaría llevando una suerte de enciclopedia. ¿Qué tipo de lector somos? ¿Somos un lector que busca la intensidad en su mayor expresión o que insiste por el contrario en que es fundamental tener a la mano cualquier tipo de fresco donde se retrate la diversidad de la experiencia humana? Esta respuesta recibe miles de preguntas. Es muy probable que es tan solo una pose, que cuando pensemos nosotros cuál libro me llevaría yo, estemos justamente queriendo impresionar al periodista o impresionar a la persona que nos pregunta. Pero la realidad es que la riqueza de la literatura siempre está por delante de cualquier tipo de consideración. ¿Quién sabe cómo seremos en ese futuro? ¿Quién sabe si nosotros, en unos 10, 15 años, lleguemos a encontrar las claves para entrar a una serie de obras que nos habían permanecido del todo vetadas por determinadas circunstancias? Lo curioso de nuestra vida como lectores consiste en llegar a comprender que vivimos en transformación, comprendiendo más y más significados que a su vez nos van a dar la llave de entrada a otros tantos libros. De pronto, dentro de unos años, digamos, carambas, he tratado de leer una y otra vez Archipiélago Gulag y ahora encontré el momento oportuno. Ahora, cada uno de los significados va a comenzar a desdoblarse delante de mí y tengo el tiempo, la paciencia, el estudio, el esmero, la observación para entrar a esta obra y sumergirme por entero en sus significados. Una respuesta a esa pregunta sería tan solo decir cuál es el libro que más hemos releído por mero gusto. ¿Será que en esa isla desierta podría sobrevivir ese libro? Ese libro que de una u otra manera nos ha entregado alegrías de forma constante. Que nos diga, mire, tal vez esta no sea la obra más intensa, tal vez no sea la que mejor diversidad muestre, pero es una que por alguna extraña razón, tanto para usted como para mí, nos regala una alegría siempre. Y hay obras así extraordinarias. Este es uno de los milagros de la literatura, que en algún lugar en su biblioteca, en algún lugar incluso del mismo futuro, exista una obra que le va a regalar una alegría constante. Que tan solo abrir sus páginas y volverse a encontrar con estos personajes ya brinda una sonrisa. ¿Y qué más uno quisiera tener de la literatura? Una fuente de la alegría cuando todo lo demás decaiga. ¿Por qué no? ¿Por qué no esto podría ser una buena respuesta a una pregunta que quizá sea un lugar común, quizá sea una sola tontería, pero que nos sirve para comprender qué tipo de lectores somos? Aquellos que buscamos esta intensidad, donde está Shakespeare, Hamlet, Macbeth, El Rey Lear. Aquellos que buscamos esta diversidad fascinante, donde habrá decenas de volúmenes de cuentos que nos la regalan. O por el contrario, un lector que tenga una afinidad especial con determinado libro, ese libro que le entrega justamente una sonrisa que no decae. ¿Qué libro se llevaría usted a una isla desierta? ¿Es esta una pregunta boba?